Hola, hola, muy buenas. Y aquí estamos con el directo. Qué bien, veo que ya os estáis empezando a añadir. Buenas noches. Hola, Angélica. Bueno, qué bien, qué puntuales todas. Hola, Marta. Bueno, tiene mucho mérito, ¿eh? Porque a estas horas que teniendo bebés ya debéis estar agotadas. Hola, Alesia. Bueno, muy bien, muy bien, ¿eh? Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a todas, bueno, o a la mayoría de vosotras os interesa y a algunas incluso os preocupa. A ver si con lo que os voy a explicar hoy conseguimos que deis un empujoncito a vuestros peques en todo el tema del lenguaje y de la comunicación. ¿Mm? Hola Male, desde Colombia, wow, qué bien. Bueno, pues vamos a empezar, porque es tarde y estamos cansados, ¿verdad? Y cuanto antes empiece Carmen, antes acabaremos y nos iremos a dormir. ¿Eh? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre lo que os decía, sobre cómo potenciar el lenguaje en vuestros niños. Es verdad que es algo que se puede ir preparando desde edades muy tempranas. Siempre que publico cualquier cosa relacionado con el habla, con el movimiento, con la alimentación, con la lectura, con lo que sea, siempre me preguntáis, pero Carmen, ¿a partir de qué edad? ¿Cuándo puedo empezar? Bueno, potenciar el lenguaje es algo que puedes empezar desde el primer día, ¿sí? Porque un bebé aprende a unas velocidades impresionantes. Y entonces, cuanto más le hablo, más facilidad para comprender, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que es el lenguaje en sí intervienen muchas variables, o sea, no podemos pensar en una única cosa cuando hablamos del tema del lenguaje, o sea, no podemos hablar solamente en el tema de la pronunciación, sino hay muchas variables que intervienen para que un niño empiece a hablar y que empiece a hablar de una manera como más concreta, clara, con buena pronunciación, ¿sí? Con buen vocabulario. Son muchas pequeñas cosas que van interviniendo en todo ese proceso, que es un proceso muy, muy complejo, ¿vale? Con lo cual tenemos que saber que cada niño tiene su ritmo. Y lo importante del lenguaje no es tanto que el niño pueda pronunciar, lo que sí es realmente importante es que el niño entienda. ¿Mm? Que vosotros veáis que aunque el niño no os pronuncia o no sabe decir según qué palabras, sí que os entiende. Y a entenderos empiezan desde muy pronto. Por eso os digo que incluso con los bebés recién nacidos lo que tenemos que hacer es hablarles y explicarles. Y cuando los vestimos y que les ponemos y cuando les masajeamos, qué es lo que estamos tocando, es muy importante bañarles de palabras, de sonidos, para que comprendan y para que poco a poco se animen a ir pronunciando y emitiendo sus propios sonidos. ¿Vale? Entonces, cuando ya tienen cierta edad, es verdad que hay muchas veces que nos podemos encontrar 50.000 tipos de dificultades añadidas, que hoy no vamos a hablar. Pero sí que os puedo decir que hay dos cosas que son muy comunes. Cuando vemos que nuestro hijo tiene sobre los 2 años y prácticamente no habla o habla muy poquito, tenemos que fijarnos bien en dos cosas que son muy comunes. Una, que no tenga ningún tipo de infección de oído, que no tenga ningún tapón de cera o que no tenga un exceso de mucosidad en el oído. ¿Sí? El tema del oído. Si veis que a vuestro hijo le cuesta pronunciar palabras o que no las pronuncia bien, yo os recomiendo que hagáis una visitilla al otorrino o al mismo pediatra, ¿vale? La siguiente cosa que también os puede pasar es el tema del frenillo lingual. Hay muchos niños que tienen dificultad para, para pronunciar según qué palabras porque tienen el frenillo poco adecuado, o sea, es muy corto o... Entonces,
¿Qué os recomiendo? Pues también que os lo revisen. Luego pueden haber muchísimas otras cosas, pero estas dos son con las que nos solemos encontrar y que no cuesta nada hacer una revisión y con eso ya, ¡pum!, le damos un empujón. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer para ayudar a nuestros pequeños a que tengan un lenguaje rico, a que se animen a pronunciar, a que se animen a hablar? Lo primero de todo es que tiene que haber un ambiente en casa armónico. Tiene que haber un ambiente muy estimulante, rico en palabras, rico en sonidos, pero sobre todo tiene que haber un ambiente afectivamente equilibrado, ¿sí? Cuando los niños están en ambientes donde hay tensiones, donde hay angustias, muchas veces, ¡pum!, se cierran. Entonces, toda la parte emocional en los niños, aunque sean muy pequeños, es súper importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que los niños con mayor seguridad y estimulados lingüísticamente suelen ser niños que hablan antes y suelen ser niños que hablan mejor, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer para que mi peque hable? Pues una de las cosas que también tenéis que tener muy, muy, muy en cuenta y que solemos hacer todos los padres es que no debéis hablar a vuestros bebés en el lenguaje de bebé, que es un lenguaje que nos hemos inventado los adultos porque nos pensamos que de esta manera nos van a entender mejor. Y lo único que hacemos es complicarles todavía más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si agua se dice agua, ¿por qué le digo guagua o baba? Si chupete se dice chupete, ¿por qué le digo tete o pete? ¿No? Si perro se dice perro, ¿por qué le digo guau? ¿Qué pasa? Que este niño aprende rápido según qué palabras, pero luego cuando se encuentra con otro adulto, va diciendo sus palabras, pero como esas palabras solamente las entienden sus cuidadores, sus padres, ese niño no se puede comunicar. Entonces, doble trabajo. Les hacemos aprender dos idiomas, el idioma del bebé y luego el idioma del adulto. Así que, por favor, evitar hablarle a los niños con cariño, con ternura, pero con palabras reales que existan. ¿Sí? Muy importante, ¿eh? Por favor, ¿vale? Más cositas. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos niños que no conocen bien su boca, no conocen bien sus labios, sus dientes, sus lenguas, sus mofletes. Entonces, hay un momento que es un muy buen momento para hacerlo, que es durante el baño, por ejemplo, que nosotros estamos bañando al niño y tenemos las manos limpias, le podemos tocar sus labios, le podemos enseñar los dientes, la lengua que sube, que baja, que la saco, que la entro. Les podemos enseñar a hinchar los mofletes, les podemos enseñar a vibrar los labios. Sí, o sea, una serie de ejercicios que le van a ayudar a identificar las diferentes partes de la boca que facilitarán la pronunciación. ¿Vale? Más cositas. Que tengo aquí la chuletilla. Vamos a ver. Importante. Si el niño empieza a hablaros, aunque no sean palabras, sino sus sonidos, ¿no? Que es eso un poco el inicio, ¿no?, del lenguaje, empiezan a comunicarse. Tenemos que responderle, tenemos que escucharle, tenemos que atenderle, ¿no? Cuando empiezan a hacer sus gorgojeos también, ¿no? Ah, sí, dime, cariño. Uy, qué contento te veo. Y esperar, hacer pausas para que ellos puedan hablar. Ellos son muchísimo más lentos que nosotros a la hora de hacer los outputs, a la hora de pronunciar. Son más rápidos que nosotros al recibir, pero al sacar para afuera, al tener que hacer, es un gran esfuerzo. Entonces, si yo le digo a mi hijo, hola, cariño, ¿cómo estás? Y no le dejo que haga el porque ya le estoy contando, ya veo que estás muy bien, entonces el niño no va a hablar. O sea, hay que saber esperarse, escucharlo, esperar a que nos responda con su propio lenguaje y seguir la conversación. Es una manera muy interesante de estimular el diálogo con vuestros hijos.
¿sí? Porque además en cuanto ellos se sienten entendidos, se animan a pronunciar más, a hablar más, ¿vale? Entonces, esto os lo recomiendo porque de verdad que funciona muy bien. Y no nos centremos tanto en que pronuncien y que digan palabras bien dichas. No, tienen que practicar, emitir sonidos, muchos sonidos, ¿sí? Muy bien. Más cositas. El ambiente musical ayuda muchísimo, predispone muchísimo al lenguaje, ¿sí? Conseguimos estimular toda la parte auditiva. Entonces, yo os recomiendo que intentéis tener en casa ambiente musical, con la música que os guste, que os apetezca, ¿sí? Muchas veces, hay muchísimos profesionales que solemos recomendar la música clásica, porque es verdad que la música clásica hay una serie de autores que tienen unos beneficios muy determinantes en toda la parte auditiva, ¿no? Y sobre todo en el tema de adquisición de lenguajes, de idiomas. Pero yo creo que lo importante es que haya un ambiente musical que lo estén disfrutando los padres y los niños. Si tú vas a poner música clásica y no te gusta la música clásica, no vas a disfrutar ni del ambiente ni de la casa. Entonces, yo prefiero que pongáis la música que os guste, que os apetezca, que os anime o que os relaje, ¿sí? Pero permitir a vuestro niño que vaya oyendo, ¿sí? Estimular a nivel auditivo. Siguiendo hablando de la música, una cosa que os va a funcionar muy bien son las canciones infantiles. ¿Cuándo podéis empezar? Pues igual, en cuanto os veáis con ganas. ¿Por qué? Porque es una estimulación auditiva que recibe vuestro hijo. A través de las canciones, aparte de lo que es la música en sí, la letra de las canciones infantiles, que si ponéis en internet, en Google, cancionero infantil español, os salen un montón de canciones. Las canciones infantiles suelen ser muy repetitivas, con lo cual es más fácil memorizarlas. Y así también le potenciáis la memoria a vuestro niño. Las canciones infantiles suelen además tener unas rimas y entonces se animan con mayor facilidad a repetirlas. Muchas de ellas tienen onomatopeyas, ¿no? El patito dice cuac, 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 ¿no? Entonces veréis que al final de según qué estrofas ellos se van animando a hacer según qué sonidos, ¿no? Y si lo acompañamos con gestos, pues muchísimo más. Con lo cual os recomiendo muchísimo que os pongáis con música infantil. No hace falta que lo hagáis todo el día, pero sí un ratito al día lo dedicamos a hacer 1 o 2 canciones, ¿no? Y es una manera que además aprenderán contenido, porque generalmente hay canciones infantiles muy simples, pero hay muchas de ellas pues que hablan de los animales, de los colores, de las partes del cuerpo, de las partes de la cara. Entonces, por ejemplo, yo os diré que en mi web de estimulación para bebés tenéis canciones con este personaje, con Bilulu, que os lo recomiendo muchísimo, porque son canciones que os van a servir para que vuestro bebé aprenda un contenido y además le potencie el lenguaje, ¿vale? Para las que no seguís todavía la cuenta de Bilulu, os la recomiendo, ¿sí? Es Aprende con Bilulu, porque allí también os voy dejando a través de este personaje muchísimos tips y herramientas que también vais recibiendo a través de la newsletter, ¿sí? Para las que no estáis apuntadas en la newsletter de la web, os la recomiendo porque cada 15 días envío contenido, material gratuito, muchas cosas que yo creo que os pueden interesar mucho, ¿eh? El link de la newsletter de la web lo tenéis en mi bio, ¿vale? Tenéis ahí el link en la bio y os metéis y os podéis suscribir. Más cositas. Hay una cosa muy importante, vosotros sabéis que yo siempre hablo de la importancia del gateo, la importancia de caminar, la importancia del ejercicio físico en el bebé. Bueno, pues deciros que el ejercicio físico del bebé además favorece el lenguaje. ¿Por qué? Porque activamos la respiración, activamos la salivación. Entonces,
Es muy importante que los niños pequeños hagan ejercicio. ¿Hace falta complicarnos la vida y hacer actividades muy sofisticadas? No. Si es la época del gateo, tienen que gatear mucho. Si es la época de caminar, tienen que caminar mucho. O sea, cada día, por lo menos caminar media hora. Importante, ¿sí? Si vamos al parque, pues iremos caminando. Nos va a tomar más tiempo, pero no pasa nada. Vamos a hacer un recado, pues iremos caminando. Y si están en la época de gateo, dejarlos en el suelo para que vayan haciendo sus metros. Vayamos donde vayamos en el suelo para que puedan. Y activen, ¿no?, su respiración, la controlen, su salivación. Y todo esto ayudará muchísimo a preparar todo el aparato para poder pronunciar mejor. Más cositas. Tema chupetes. ¿Qué pasa con los chupetes? Los chupetes son súper importantes los primeros 6 meses de vida. Pero a partir de los 6 meses de vida ya no son importantes. Los seguimos utilizando porque nuestro bebé está acostumbrado. Pero tenemos que intentar que el chupete sea solo para el momento de dormir. ¿Sí? Si queréis que vuestro pequeño esté preparado para poder pronunciar y hablar bien, evitar el exceso del chupete, del chupón, como queréis llamarlo. Hay que evitarlo, ¿sí? Dejarlo solamente para los momentos que va a hacer o la siesta o para los momentos que va a dormir por la noche, ¿vale? Porque sin querer les acostumbramos a estar con el chupete en la boca todo el día y entonces no ejercitan. Y además ya se quedan tan cómodos que ya es que no tienen ni la oportunidad de pronunciar, ¿vale? Otra de las cosas importantes que os recomiendo es el tema de la alimentación, ¿sí? Tenemos que intentar que nuestros pequeños coman alimentos sólidos, ¿sí? Dejar de dar tanta papilla, yogur, flan o tortilla a la francesa. Tienen que masticar, tienen que triturar, tienen que poder utilizar bien, ¿no?, los músculos, que les va a ayudar luego para poder pronunciar mejor, ¿vale? Y por último, lo que os voy a recomendar es la boca loca. ¿Sabéis lo que es la boca loca? Es un material que tengo en la web, que es un material de Bilulu. Y son ejercicios que podéis hacer con vuestros pequeños. Es una impresión bastante grande de sacando la lengua, hinchando los mofletes, una serie de ejercicios que los van viendo en el librito y se lo pasan de maravilla. Y no solamente se lo pasan bien, sino que hacen sus intentonas. Y los podéis poner incluso delante de un espejo para que se vean. Y luego tenéis, además, incluido un memory game para poder jugar con las diferentes muecas, ¿sí? Cuando son muy pequeños, pues solamente se utiliza el libro para que vayan mirando. Cuando van creciendo, podemos recortar el memory game para que vayan relacionando cada una de los gestos que va haciendo Bilulu, y luego para más mayorcitos pues jugar al memory real, ¿no?, como se suele jugar tapando las imágenes, y entonces intentando encontrarlas. Muy bien. Ahora, si os parece, después de todo lo que hemos ido hablando, que no ha sido poco, podemos pasar a preguntas que podáis tener, dudas. Si me queréis escribir, yo ahora pasaré y os voy a ir respondiendo. Ay, gracias, Marta, me alegro que te haya gustado. Vamos a ver, me voy a ir para arriba. Me dice Maya, mis sobrinos le hablan en 3 idiomas y no dice nada. Sus padres en inglés, la mamá española, la cuidadora francesa. Además le leen en alemán. Bueno, a veces es verdad que cuando se hablan varios idiomas, a veces toma más tiempo. Pero generalmente los niños son verdaderos genios lingüísticos. Y aunque tome más tiempo, acaban sabiendo poner cada palabra en su idioma. O sea, yo siempre explico que el tema de los idiomas, cuando hay varios,
los niños tienen diferentes cajas, donde va el inglés, donde va el español, donde va el francés, el alemán, pero hasta que no organizan todo, a veces les lleva un poquito más de tiempo, pero hay que tener paciencia, porque si alguien es un genio lingüístico, esos son los niños. O sea, fijaros con qué velocidad aprenden un idioma a la perfección, con qué velocidad aprenden no solo uno, sino más de un idioma, ¿no? 2, 3, lo que les pongas, ¿no? Al adulto nos podemos pasar años y años estudiando un segundo o un tercer idioma y aún así, cuando lo conseguimos, se nos ve de lejos que no somos nativos, ¿no? En cambio, los niños, si aprenden un idioma desde edades muy tempranas, como son genios, pues aprenden el idioma a la perfección como si fueran nativos, ¿eh? Vamos a ver. Brenda, me preguntas que cómo se puede verificar lo del frenillo. Yo, personalmente, desde aquí no te lo voy a poder mirar, yo creo que tendrías que ir preguntarle a tu pediatra, ¿sí? O si no, a un logopeda. Luego Petri me pregunta si es beneficioso para el bebé hablarle en 2 idiomas. Mira, yo no solamente creo que sea beneficioso, sino que es una gran oportunidad, porque con poco esfuerzo acabará siendo nativo de 2 lenguas. Eso es maravilloso. Harpy87 dices, mi nene de 18 meses aún no dice nada, solo mamá, caca y muy pocas veces. Bueno, ya has visto que hoy te he dado muchos tips. Cuando acabemos colgaré este directo en IGTV, con lo cual vais a poder verlo, vais a poderlo repasar y espero que las herramientas que os he dado os sean útiles, ¿vale? Me preguntáis que si arrullarlo al dormirlo cantándole esas canciones también funciona. Podéis cantar siempre que queráis. Si son canciones relajantes que le ayudan, también al mismo tiempo potenciaréis el lenguaje. Mi hijo tiene 2 años y sigue usando el chupete. Yo creo que a partir de los 2 años ya uno tiene que ir pensando retirar el chupete, ¿sí? Eso es algo importante, ¿eh? Marlenis me dice que mi bebé tiene 4 meses y no deja de chuparse el dedo y no sé qué hacer para que deje de hacerlo. Bueno, lo ideal es intentar sacarle el dedo y ponerle el chupete. Hay que estar muy encima e ir cambiando chupete por dedo. Bueno, al revés. Sacarle el dedo y ponerle el chupete. Siempre que podáis, ¿eh? Me pregunta Jimena si chupete es igual a tetero biberón. Chupete es, yo creo que vosotros lo llamáis chupón, ¿vale? Entonces, eso tiene una caducidad. Os digo, el chupete está bien porque es necesario incluso los primeros 6 meses. A partir de los 6 meses, como poder ya lo podríamos retirar. No lo retiramos, ¿por qué? Porque a los bebés los volvemos locos. Primero insistimos para acostumbrarles y después se lo vamos a retirar. No, es verdad que ellos se acostumbran, les parece algo agradable y me parece bien que se lo mantengamos, pero importante que si lo mantenéis, que no sea más de 2 años, porque luego tiene, si no, consecuencias en el paladar, en el lenguaje, ¿vale? Me dices que mi doctor me recomendó darle por primera vez 1/4 de manzana, 1/4 de pera, 3 gotas de limón y una cucharada de azúcar, porque la leche materna carece de vitamina C. Bueno, depende de la edad que sea, puede ser. Yo ese tema no lo domino, ¿eh? Mi bebé tiene 2 meses y le cuesta consolidar el sueño. Hoy no hablamos del sueño, ya sé que es un tema muy importante, pero si me meto en el tema del sueño, no nos vamos a dormir ninguno aquí hoy. Dice, el chupete o el tetero, el biberón, solo para alimentarlos, si los dejan para jugar o para entretenerse no es recomendable. No, yo no recomiendo. Yo creo que es importante utilizar cada cosa para lo que sirve. Si estamos hablando de un biberón, el biberón es para el momento de las comidas. Y
y luego lo retiramos, ¿sí? Porque si no se cogen malos hábitos, ¿eh? Bueno, bebé de 3 meses, ¿es bueno dejarle usar el chupete para las siestas? Sí, es importante que tome el chupete para las siestas. Ais me pregunta si es bueno beber con pajita. Sí, también. Cuando ya empiezan a ser un poquito más mayores, ¿por qué? Porque trabaja mucho toda la parte esta de succión y lo que hace es trabajar mucho la musculatura, ¿vale? Entonces eso facilita luego la pronunciación. Me pregunta que a partir de cuándo implementar la alimentación sólida. La alimentación sólida es lo mismo cuando empiezas a introducir la alimentación complementaria. Si indagáis un poco, está el tema del baby led weaning, que es que introducir directamente los sólidos en trocitos, sin triturar, ¿vale? Entonces, pero para eso tienen que ser o mayor de 6 meses, que se aguanten bien sentados. Bueno, hay una serie de aspectos a tener en cuenta antes de empezar. En internet podéis encontrar muchísima información, incluso en Instagram hay muchísimas cuentas de Baby Led Weaning que os ayudarán muchísimo. Yo os lo recomiendo porque es algo muy estimulante para el bebé, no solamente a nivel de lenguaje, sino a nivel de sabores, texturas, de psicomotricidad fina, porque utilizan mucho sus manos, pero para el lenguaje también. Mi bebé tiene 2 meses y solo emite algunos poquitos sonidos, sí. Es normal, eso es lo que tiene que ser. No empiezan a hablar hasta más adelante, ¿eh? Mimi me pregunta, a partir de los 5 meses, ¿qué estímulos se pueden hacer para el habla? Bueno, pues todo lo que hemos hablado hoy. Si habéis llegado un poquito más tarde, ahora como colgaré el directo, os podéis conectar y verlo, pero os he dado varias ideas que os van a ayudar mucho, ¿eh? Ay, Janet, gracias, guapa. La verdad es que yo también me encanta que me encanta hablaros y explicaros, ¿eh? O sea, yo feliz. ¿Qué estímulos se hacen a bebés de 2 a 3 meses? Bueno, esto ya es una pregunta que es un poco amplia y no puedo responderla aquí, pero sígueme en la cuenta de Instagram y verás que hay muchas cosas, ¿eh? Bebé de 3 meses, cada día le pongo canciones infantiles y palabras en diferentes idiomas. ¿Continúo esta práctica o mejor cuando esté más grande? Bueno, si no te molesta, no te cuesta, lo puedes seguir haciendo, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, yo creo que con esto más o menos ya podemos dar por acabado el directo. Ha sido un placer. Me ha encantado hablar con vosotras. Me ha encantado explicaros, bueno, pues estos pequeños trucos que espero que os funcionen. Cualquier cosa, no dudéis en escribirme por privado o por mail a través de la web. Y os vuelvo a recomendar muchísimo que sigáis la cuenta de Aprende con Bilulu y que os suscribáis a la newsletter en la web, porque allí vais a conseguir muchísimos recursos gratuitos que voy a enviar cada 15 días. ¿Vale? Bueno, amigos, os veo en el próximo directo.